Y si le decimos sí a todo lo que realmente te represente algo que te va a hacer bien, algo que te va a gustar o algo que no has hecho nunca y que es tu reto, ¿no? aventurarte, Correcto. intentarlo, Ajá. tratar de hacer las cosas. Perder el miedo, sacar el... Ni siquiera lo he evaluado y ya dices, uy, Sí. no. Yo siempre soy pro de intentar, de decir sí, Yo sus no. cosas. Sí, pues, pero ¿cuántas cosas sabemos de personas que arriesgaron y dijeron sí a algo que terminó siendo una aventura genial? Yo siempre he dicho, por lo menos uno tiene que quedarse con la palabra en la memoria o en el subconsciente, como se dice, de decir, bueno, pero por lo menos lo intenté. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro lunes más aquí acompañándolos y agradeciéndoles la sintonía que tenemos siempre. Hoy hablaremos de un tema muy especial. Sí, el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar, ¿y si le decimos sí a todo? Claro, a todo, no a todo, sino que a todo lo que realmente te represente algo que te va a hacer bien, algo que te va a gustar o algo que no has hecho nunca y que es tu reto, ¿no? Sí, yo lo tomaría como decir sí a todo en expresión de aventurarte, Correcto. intentarlo, Ajá. tratar de hacer las cosas, porque a veces uno Perder el miedo, sacar el... ni siquiera lo he evaluado y ya dices, uy, Sí. no. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo serían las cosas si tú le dijeras sí a todo? Es como dicen, salir del área de confort. Efectivamente, salir del área del confort y además intentar cosas nuevas. Muchas veces uno, por ejemplo, si se plantea vivir en otro país, a veces uno dice, o sea, simplemente sin intentarlo, ya evaluó y dijo, bueno, puede Sí. ser que haya factores de valoración, pero Exacto. también, ¿cómo sería si tú dices sí y te aventuras? ¿Y acaso tú tienes, digamos, la varita mágica o tienes el gorrito del mago que al final sale el conejo y te da la respuesta? No lo tienes. Nadie lo Entonces, tiene. claro, o sea, es bien difícil, pero yo siempre soy pro de intentar, de decir sí. Obviamente hay sus, Yo sus no. cosas, sí, pues, pero yo creo que hay que intentar, porque Sí, es si tú verdad. no, Uno tiene que luchar contra sus propios miedos, ¿no? claro, porque si tú no dices, sí, voy a poder, lo voy a hacer, Ajá. entonces, claro, uno ahí empieza a mover una serie de condiciones, empieza, como dicen, comienza la magia, el universo ahí empieza a conspirar y puede ser que el resultado sea magnífico. ¿Cuántas cosas sabemos de personas que arriesgaron y dijeron sí a algo que terminó siendo una aventura genial, terminó siendo el Sí. negocio de la vida, terminó siendo el cambio que esperaban, terminó siendo una revolución en su propia Sí. vida para mejor. Yo siempre he dicho, por lo menos uno tiene que quedarse con la palabra en la memoria o en el subconsciente, como se dice, de decir, bueno, pero por lo menos lo intenté. Claro, porque como eso de quedarse con la idea de que algo pudo ser Pues claro, o y que no se pude haber hecho algo intentó, más. o que claro, o mi vida pudo tomar otro rumbo u otro camino, Ajá. pero no lo decidí, yo creo que eso de quedarse, como se dice, con regrets, cuando tú ya estás en una etapa de tu vida en que ya te jugaste todas las cartas, porque llega un momento en la vida en que ya, bueno, uno dice siempre que la ilusión no se pierde hasta el Nunca, final y la nunca. vida está hasta que uno da el último suspiro. Sí. Pero obviamente somos conscientes que conforme va pasando el tiempo, van reduciéndose, digamos, algunas posibilidades, porque ya Exacto. entran a tallar otros factores, salud, Exacto. movilidad, irse, o sea, ya hay muchos detalles. Así es. Pero, ¿por qué no decir sí? ¿Por qué nos detiene ese miedo? ¿No? ¿Por qué pesa tanto? ¿Qué son? ¿Ideas preconcebidas? Bueno, ¿Es nuestro primero es la corazón? parte social, ¿no? Yo creo que lo primero que te hace falsos límites es la parte social, el que va a decir la gente, el que por qué tengo que hacer esto si todo el mundo no lo hace o nadie lo hace así, y si yo quiero hacerlo, bueno, mejor no lo hago porque a lo mejor va a ser mal. No sé, creo, Bueno, creo que la parte social tiene una gran importancia, es ¿no? como dicen la presión social Claro, para muchas cosas. claro. Yo creo que sí, es difícil a veces, sobre todo cuando uno tiene alrededor muchísimos opinólogos Exacto. gratuitos, ¿no? Porque hay personas que a tu alrededor Ay, eso, tienes eso es lo más fácil de encontrar, muchísimos ¿ah? Lo más opinólogos, fácil de claro, y encontrar. todo el mundo da la opinión, pero no necesariamente
es una posición o es una opinión certera, ¿no? Son puntos de vista. Hay que decirte, te la pedí. Claro, o siempre hemos dicho que el mundo uno lo mira a través de sus propios pensamientos. Exacto. Entonces, la forma en que tú afrontas o ves la vida no es necesariamente como la ven el resto. Claro que es importante sopesar también de un círculo cercano alguna opinión o de alguna persona experimentada, pero eso no es definitivo. No es definitivo y tampoco tiene por qué cortar las alas de las personas, como dicen. No debería. Exacto. Todos tenemos las alas y como dicen, el cielo es el límite para cada uno. Cada uno se pone sus techos. Es verdad. Es difícil asumirlo, es difícil arriesgarse porque vencer el miedo tiene que ver mucho con el riesgo. Es difícil cuando uno tiene ideas preconcebidas, ¿no? Y has caminado toda tu vida y toda tu educación ha caminado en torno a eso. Es muy difícil, pero hay que intentarlo, hay que decir que sí, y si es que no te sientes cómoda, decir, bueno, por lo menos lo intenté, y volver a lo que sí te hacía sentirte cómoda, ¿no? Volver a tu comodidad. Debe haber también un factor conductual, un factor de cada persona para tener la actitud o no de poder asumir un sí más que otras, ¿no? Claro. O sea, está bien, si bien es cierto, hay un factor de educación, que te criaron de una manera, también hay un factor de carácter, de personalidad, que te hace tomar decisiones. Sí, claro. A mí, por ejemplo, me criaron en una familia bastante conservadora, con muchas ideas, muy tiradas a la seguridad, a estar todos seguros, esto vale más que esta otra cosa, tenemos que estar centrados en esta visión. Bueno, yo siempre he sido una persona de asumir riesgos, o sea, siempre he sido un poco fuera del esquema de la crianza, pero entiendo así, por eso digo que hay un factor de carácter, un factor también personal, que influye más en unas personas y otras. Definitivamente tus ideas, las ideas en las que tú piensas o tus objetivos, siempre van a estar muy, muy estrechamente relacionados con el carácter que se te ha formado durante el tiempo, ¿no? Siempre. No, eso no. Pero bueno, y que ese carácter, lo que hay que tratar es que ese carácter que tú tienes y que nadie te lo va a cambiar, no te limite a hacer cosas que podrías hacer. Claro, o sea, es el carácter y creo que a eso le podemos agregar un ingrediente adicional que son las experiencias de vida, lo que has ido coleccionando. Exacto. Porque tú puedes tener un carácter, pero la vida en el camino también es un aprendizaje. Claro, y la vida también te ha ido enseñando algunas cosas que si bien es cierto, el carácter permanece, pero ya, digamos, un poco más de flexibilidad o de entendimiento de ciertos detalles. Entonces, tú vas haciendo ese bagaje, que es el que te permite... Y el análisis, ¿no? El análisis de qué es lo que te queda, qué es lo que dejas pasar y cómo vas formándote y cómo vas relacionándote con las situaciones de tu vida, ¿no? Y cuáles son los riesgos que quieres tomar y los que no quieres tomar. Sí, cuáles son los riesgos que quieres tomar y cuáles no. Es como decir... ¿A qué le dices que sí y a qué definitivamente le vas a decir que no? Como decir cuáles son las consecuencias de decir sí a todo. Exacto. A ver, ¿cuáles serían las consecuencias de decir sí a todo? Exacto. A lo mejor muchas veces es tratar de ir contra lo que tú esperas de tu vida en un futuro, ¿no? Yo lo vería como una oportunidad de experimentar y de crecer en algunos aspectos que de repente no había considerado. Cuando tú dices sí a todo. Hay veces en que hay cosas que nosotros ya hemos dicho no, porque ya es un no definitivo o pensamos que es un no. Bueno, yo nunca he sido tan drástica en los sí y en los no. Siempre he tratado de ser un poco más flexible. Sí, a mí me gusta experimentar y me gusta entender en la vida en sí, ¿no? En las cosas que considero que son correctas y que de alguna manera no exponen o no perjudican a nadie más. O sea, ese es un principio básico, creo yo. Pero sí, o sea, para mí decirle sí a todo o a la mayoría de cosas es probablemente una aventura, una vorágine, una adrenalina de poder intentar tratar de hacer cosas que quizá uno pensaría que es un limitante o uno está acostumbrado a decir sí a cosas donde piensa que uno va a quedar bien. Claro. O sea, donde sí, claro. Porque yo sé que ahí sí me va a resultar y yo sé que igual no voy a hacer papelón, claro. O yo sé que sí, bueno, lo puedo manejar. Pero el aventurarse a decir sí sin tener el 100% de certeza y saber que de repente no es nuestro mejor talento, pero lo vamos a hacer,
Yo creo que es una aventura interesante. Sí, claro, es súper interesante y como te digo, yo para mí ese decir que sí significa mucho vencer los miedos, ¿no? Los miedos que uno va acumulando y que uno va acrecentando en la etapa de la juventud, en la niñez, etcétera. Y en algún minuto decir, bueno, lo voy a vencer, voy a hacer más que el miedo que me consume, voy a decir que sí, vamos para adelante, ¿no? Claro, o sea, es el miedo de decir el sí y ser juzgado por los demás, ¿no? Exacto. Ser juzgado por los demás o que te salga quedar mal. Exacto, O que te salga o quedar mal. Exacto. Y decir, wow, eso yo no lo voy a asumir porque Ajá. qué papelonazo. Claro. Bueno, pero yo creo que a todos en este momento la vida ya nos ha jugado muchísimas aventuras y muchísimos escenarios en los cuales hemos tenido que poner en juego de si decimos sí, mucho. O sea, vamos para adelante. En algunos casos probablemente algunos quizá estén pensando, hubiera dicho que sí de repente y estaría en otra situación. A veces, como dicen, no es un consuelo de por algo pasan las cosas, pero tampoco hay que juzgarnos ni sentirnos frustrados porque al final debimos haber dicho sí y resulta que dijimos no o no nos entusiasmamos en su momento y vimos pasar esa oportunidad. Claro. Tampoco hay que ser tan fatalistas. Yo creo que todo Pero tiene por algo. Todo tiene su momento, y todo todo- tiene su... y todo por tiene algo pasan las posibilidad cosas. de rectificación. Por supuesto. Todo tiene posibilidad de Por supuesto. rectificación. Yo pienso que todo el mundo, a veces uno escucha historias de terceros o ve en redes sociales, historias realmente de personas o gente muy exitosa que también viene de un montón de decisiones que de repente no debieron así, que quizá aletargaron el proceso Así o es. lo hicieron más largo o de repente se hizo más dificultoso. O te llevaron por un camino por el cual no debías ir. Claro. Y perdiste tiempo que a la final es lo más valioso de la vida. Pero luego la conclusión es que al final llegaste al punto que tenías que llegar. Correcto. Entonces, a veces eso que dicen de que lo que es para ti te encuentra, Es verdad. quizá que es Eso cierto, sí es cierto. pero creo que eso no quita que nos vamos a sentar ahí pasivos No, por supuesto. a esperar a que nos toquen la puerta o nos llamen por teléfono o nos vengan a buscar. Creo que tener esa premisa de que lo que es para ti o lo que va a ser para ti te va a encontrar tarde o temprano, te lleva a vivir con un poco más de calma, ¿no? Sí, Yo no digo pasividad, Sí. sino que un poco más de calma en el términos de ansiedades, ¿no? claro. Bueno, también eso es correcto, pero lo que pasa es que hay personas que ya de por sí su personalidad es un poco en slow motion. Entonces ya, además sentarse a esperar a que el destino los encuentre, no pues, ya Eso ya doble, no. ya doble situación caótica. Peor que tortuga, eso va a llegar no sé cuándo. Correcto. Entonces, yo a lo que voy es que, claro, hay gente frenética y ansiosa que, lógico, llegar al objetivo, las cosas te pone en un estado en que realmente esto de que te va a encontrar es como una paz y una tranquilidad de saber, estoy haciendo lo mejor, pero bueno, me va a encontrar en un momento si no se da en el momento en que yo estoy haciendo todos los Ya se va a esfuerzos. dar, Porque exacto. cuando uno es consciente de que está haciendo todo lo posible y no se da, pues bueno, ya uno también hay que empezar a pensar que, bueno, seguramente será o porque viene algo mejor o porque nos tocará la puerta en el momento oportuno y quizá este no es el momento. Sí, lógico, así como tú dices, Jessica, o sea, en el sentido de que si la persona tiene ese slow motion, lógicamente, y más encima tiene un tema de ansiedad de por medio, siempre se va a quedar ahí en la pasividad, ¿no? Sí, yo pienso que yo insistiría, para mí el tema de decir sí a todo es una oportunidad. Yo los sí siempre los veo como oportunidades, Correcto. oportunidades de hacer cosas nuevas, de arriesgarte. En la vida, si tú haces, al menos creo que es bonito hacer el ejercicio y sopesar del camino que has recorrido hasta el día de hoy, cuántas veces tú dijiste sí a determinadas decisiones y cuáles fueron los resultados. Sí. Yo creo que si yo hago el balance, mis sí fueron mucho más intensos y resultaron en cosas buenas, positivas, Correcto. bonitas, en cosas buenas que contar, en mi experiencia. Ojo, que eso no significa que no tengamos que decir que no. Que no Nosotros significa tenemos que no los se dijo no algunas veces. Exacto, o sea, nuestros no están bien claritos, por lo menos los míos están súper claros. Pero claro, el sí tiene mucho que ver con el tema de, lo conversamos un poquito antes, ¿no? Un tema de vencer, por lo menos para mí, de vencer mis miedos. Sí, porque, claro, los miedos son el detonante, digamos, de quedarse en una posición estática a veces y no hacer, no es que ni diga ni sí ni no, sino quedarte en el limbo. Ajá. O sea, porque te quedas paralizado Correcto. pensando si voy o no voy, pero es bueno también pensar y cuando lo analizas decir, y si dijera que sí,
¿cuáles serían las posibilidades? Dentro de mi miedo, sin haber decidido nada. Correcto. ¿Cuáles serían las posibilidades? ¿Y cómo yo vería la vida si yo dijera que sí? Y también, si mantuviese el no, ¿cuál es la variable? Claro. Por eso muchos hablan del poder del no. Hay mucha gente que dice no y esto no. A mí la verdad, yo con el no soy muy amiga. Lo Es como también uso hay en una frase. determinadas cosas. Hay una frase que también dice mucho, ¿no? Que el no siempre lo tienes, Sí, ¿no? Es como el no siempre lo tienes. Sí. Entonces el atreverse, el vencer el miedo significa entender y poder optar porque sea un sí. eso es bonito. O sea, tener esa actitud Ajá. de tratar de cambiar un no por un sí. Tratar de buscar por qué no. Y en el O peor sea, de los casos lo intentaste. eso es correcto. Mi filosofía particular a nivel personal siempre ha sido así. Yo prefiero un sí a un no. Yo el no lo uso ya en determinados momentos que ya, Claro. o sea, no hay otra manera y ya llegamos a un punto en el Cuando que... has agotado todas las Y posibilidades. cuando sabemos que es una situación ya que hay que cortar definitivamente. Pero Correcto. habitualmente yo soy muy proclive al sí. Me gusta mucho conocer, saber, experimentar, ver. Yo creo que la línea de vida siempre es una línea de aprendizajes. Trato de ver la vida de esa forma, porque a veces hay personas que no se arriesgan, no lo hacen, se dicen no a todo y encima se quejan de la vida. Dicen que ¿por qué no nos salen las cosas? Claro. Bueno, pero si no te ayudas con nada, ni siquiera en tus pensamientos, o a veces, entonces ¿cómo o a puedes veces- hacer? O a veces pierdes situaciones súper valorables y que no las hubieses tenido si es que te hubiese seguido negando, ¿no? Es correcto, pero también hay personas que yo siempre también creo y valoro mucho el tema del agradecimiento y de revisar en tu vida qué cosas sí tienes versus las que te pides y las que no. Porque mucha Correcto. gente pierde esa perspectiva. No le digo sí a esto porque esto, le digo no al otro, no sí a esto, no al otro. Y al final, o sea, le pierdes valoración al análisis de ver qué cosas sí tienes y que fueron producto de qué decisión, de decir sí, Claro, sí, exacto. porque muchas veces hay Exacto. cosas que al día de hoy ya las das por hechas, como hechas. dicen, por default ya están en mi vida, Ajá. o sea, ni siquiera las consideras. Y te pones a pensar que son cosas Sí. que no todo el mundo tiene. Exacto. El otro día te conversaba con un amigo y me decía sí, porque otro amigo me ha dicho, oye, ¿tú por qué te quejas de esto si tienes esto, lo otro? Y dices, no, ya para mí esto no hay porque no sé qué. Cuando tienes, de Todo. 10 tienes 9. Claro. Y no te das cuenta, de 10 tienes 9. Claro. Y después se pone a pensar, es cierto, ¿no? Pero es que esa ¿Y eso 10... cómo lo obtuviste? Claro, ¿no? pero dicen esa 10, entonces ya es una negación porque esa 10 se me ha negado. O sea, no es así. Quizá hay que ponerse a evaluar por qué fue no para volverlo un sí. ¿Qué sería? ¿Cuáles son los factores por los cuales es un no? decir también que lo que no te salió, lo que no te resultó, lo que se te negó, es por algo y seguir adelante. Bueno, como dices, tendrán su momento, Obvio. llegará, como dices, llegará su momento, llegará su justicia, llegará su Exactamente. situación. Como hemos conversado muchas veces y cuando hemos hablado en episodios sobre karma y muchas cosas, o sea, todo se da en esta vida. O sea, no esperes a pensar de que no va a llegar tu oportunidad o yo que creo ya que dijiste que siempre- no una vez y ya no vas a poder decir que sí. Yo creo que siempre ese decir que sí tiene que ver mucho con el hecho de que ese sí no permanezca para siempre interfiriendo tu cabeza, ¿no? No No. estén tus emociones como diciendo, pucha, lo hice porque me atreví, pero no lo debía haber hecho. No, es que por eso, es que hay que hacer un balance entre el sí y el no. Exacto. O sea, hay que evaluar de qué se trata. Exacto. ¿No? Hay cosas que, por ejemplo, a mí me pueden decir, Jessica, ¿y qué tal si nos vamos a no sé dónde a esquiar? Yo digo, uy, yo soy malísima, ya mi experiencia de esquí es terrible, pero digo, después me pongo a pensar, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si igual tienen un buen bar al medio de la montaña, Exactamente. arriba siempre hay conciertos, Exacto. por último me baja la motonieve, ya está. Y me pongo mi súper linda ropa y salgo en mi foto y lo intento. Entonces, me puedo pensar, ¿por qué no? Pues sí. Y tengo todos los factores para decir que O no, buscas- porque me ha ido como la mona, pero voy. O buscas en esa situación algo que sí te aporta, algo que sí te divierte, ¿no? Claro. Porque todas las situaciones al final, tarde o Todo temprano, ti- tiene algo que te aporta, que te divierte, que te interesa, ¿no? Todo tiene su extra. O sea, todo, incluso las cosas que a veces salen mal, te hacen descubrir algo
que estuvo bueno, Sí. que estaba bonito y algo que puedes sumar. Pasa muchas veces en este tema en las situaciones familiares, ¿no? Que los cumpleaños, que esto, que lo otro, que las celebraciones especiales, que uno dice, ay, otra vez, así como, uff, otra vez, ahí todo el día, la. Y a la final, a lo mejor uno tiene que decir, bueno, sí, voy a ir, vamos a ir, y encontrarle la parte bonita y la parte que te alimenta, la parte que te divierte y la parte donde te cagas de la risa en la situación. Bueno, eso pasa también cuando uno, por ejemplo, la decisión de celebrar el cumpleaños. Ajá. Ay, no, ya no, hay gente. Yo, por ejemplo, sí, toda la vida voy a celebrar cumpleaños, fiestas. Ya saben todos mis amigos, todos los cumpleaños los voy a celebrar. O sea, eso van alistándose todos, siempre es lo mismo. Pero a lo que voy es que hay gente que le cuesta. Sí, hay mucha o sea, hay gente gente que que le dice, cuesta. no, porque yo no celebro. ¿Cómo no vas a celebrar? O que después de cierta edad no celebran. Ay, o sea, por favor. O sea, ni que... Obvio. O sea, todo se debe celebrar. Yo celebro hasta el cumpleaños de mis perros, porque es un motivo de Eso es celebración. verdad. Un año más de vida es un motivo de celebración. Es una bendición, Claro que es, sí. es un agradecimiento. Así Y además a la fecha que tú naciste. Entonces, por eso digo, hay que decir que sí, ¿por qué no? Igual, por ejemplo, te dicen, no sé, a mí me costó mucho, por ejemplo, mudarme. Ajá. ¿No? Cuando vivía en otro distrito, Ajá. yo decía, ay, no, porque esto, porque el otro. Claro, tuvo que venir así un huracán, una razón X X. para que me termine de empujar y yo diga sí. Y después me he puesto a pensar y digo, y qué bien, o sea, estuvo súper bien como experiencia y decir, bueno, sí, claro, si no hubiera pasado esta circunstancia, no hubiera dicho que sí. Pero son esos no que al final pudieran ser sí, pero hay que buscar los argumentos. O sea, no creo que tenga que llegar al mío, pero bueno. El resumen yo creo que es como buscarle siempre la parte buena de lo que va bien, de lo que va a venir, de lo que vas a hacer, de lo que quieres hacer. Claro, ¿no? decir sí es, o sea, para mí es energético, es Claro, motivacional, es exactamente. inspirador. Es decir, sí, voy. Y yo creo que un sí Sí es lo muy lograré, bonito, sí claro, lo voy a sí, hacer, un sí va a sí. salir bien. Un sí es muy poderoso, creo yo. Muy. Es muy poderoso y es muy alentador para todos. Entonces creo que antes de querer incluir un no en nuestra respuesta, en nuestro pensamiento, o antes de bloquear una respuesta, vamos a pensarlo bien. Claro. Vamos a pensarlo bien. ¿Por qué? Con un sí, ¿qué podría pasar? Quizá pasa una magia, quizá nos cambie el destino, quizá conocemos a esa persona que no pensamos conocer, quizá sucedan cosas que ni siquiera habíamos contemplado y que cambian mucho el destino o nuestra rutina diaria, por decir así, por ir a algo más pequeño. Claro, y esa rutina y esos cambios siempre van a ser buenos porque te dan otra expectativa, ¿no? Otra forma de ver las cosas. Y a la final yo pienso, mi posición ante la vida es tratar de buscar las cosas que me divierten. Bueno, siempre uno tiene que buscar las cosas que a uno le divierten y a uno le hacen feliz. Ajá. O sea, por eso volvemos al punto de si decimos sí a la mayoría de cosas, creo que nos estamos abriendo una oportunidad Por y supuesto. un mundo de hacer cosas, bueno, por lo menos que también estén dentro de nuestra posibilidad. O sea, por ejemplo, tú me dices, Jessica, vamos a tejer. O sea, ya, yo, ¿para qué te voy a decir que sí? Si eso sí ya, o sea, No lo vas a lograr. hasta los esquís me parecen más fáciles, hasta eso puedo lograr. Pero agarrar un palo de tejer o un crochet, yo me muero de hambre. O sea, ya, eso no es que yo no quiera intentar No, o obvio que motivarme, no. sino que sé perfectamente que no se da dentro de mi personalidad, porque yo sentada en un lugar no podría. No podría. Y encima que me salga mal, o sea, ya he sufrido en el colegio ya eso, ya he tenido ese sufrimiento. Creo que mi experiencia no fue muy buena, por eso creo que ya la tengo así media en el lado Bloqueada. oscuro. En el lado oscuro la tengo. Bloqueada. Sí, como dicen, todos somos luz y sombra. Yo soy sombra y en la parte manual sombra, en los tejidos, en la cocina. Sí, porque en el colegio también me hacían cocinar y hacer No te creo. Sí, no, nos hacían En hacer. Chile eso no sucede. ¿Ah? Aquí en Perú, en mi colegio en particular, que parecía, bueno, mejor no digo reformatorio, había que hacer desde manualidades, cocina, repostería, y la verdad, yo quizá era buena para probar, pero pésima. Incluso había clases de costura, y en la costura al final ya mi mamá terminó siendo mi cómplice de ayudarme a llevar las cosas a la señora de la vuelta que era la costurera para que me las cosa, porque si no yo iba a salir, o sea, yo en el colegio era Eso súper no aplicada. había en mi colegio. Pero en los temas de manualidades y puro cosas. 7, me habría sacado 10. Ay, claro, ahí sí, hubiera sido, pero estrella número 1. Sí. Yo la verdad
era buena para cualquier otra cosa. A mí era buena para el canto, para la actuación. A mí llámeme para eso, yo primerita. Ah, no se nota. Sí, no, eso sí, pero y hasta ahora sigo para eso, pero esas otras cosas yo como desde chica sé que, o sea, no están dentro de mi perfil, Claro. entonces por eso digo, prefiero decir que un no valiente al principio y bueno, intentar quizá otras cosas Por supuesto. que también sean motivo de conversación o de compartir con mis amigos y mis Ajá, amigas, ¿no? ajá. Por ejemplo, viajar ya nos gusta, a Maravilloso. todos, viajar maravilloso, nos gusta. Maravilloso. Luego bailar, precioso. Ir a la fiesta, precioso. Divertirnos bien. Compartir con gente, compartir, sin ver conocer, espectáculos, conocer conciertos. situaciones nuevas, lugares nuevos. Lugares sí, siempre es bonito. nuevos. Y aquí en Lima, que es maravilloso, porque siempre hay un lugar nuevo, siempre hay un restaurante Sí, nuevo, siempre sí. hay un lugar donde ir a tomarse algo. Siempre que hay una está- oportunidad. Que está como una oportunidad para conocer algún lugar especial. Eso sí, es precioso. eso sí. Y aparte también cuando uno se pone a plantearse qué cosas pueden ser un no, yo no sé, por ejemplo, a veces para mí un no más o menos es el hecho de hacer viajes por carretera en Perú, por ejemplo. A veces me complico aquí. Claro. ¿Por qué? Porque a veces las carreteras no tienen Sí, las pues. facilidades y sería encantador con los paisajes maravillosos que tenemos, pero ojalá pues las autoridades pusieran un poquito más de manos a la obra en el sentido de tener mejores autopistas para poder recorrer tan lindas ciudades que tenemos en el norte y en el sur. Pero por el momento a mí se me dificulta Claro. porque no hay muchas estaciones Claro donde que sí. quedarse, donde pernoctar. Entonces creo que estas cosas se podrían mejorar y ayudaría muchísimo y a mí me encantaría. Cosa Yo creo que no, a todos. claro, pero por ejemplo cuando vamos a Cusco, o sea, no importa el camino, cómo está, pero, Igualito, pero, nos vamos y nos pero trepamos hay ahí una donde preocupación sea. de que hay en todos los Claro que lugares, sí. hay aventuras, cosas para ver. Es muy bonito. Yo creo que hay cosas, como siempre, que son para mejorar y cosas que no son un no, sino que pueden ser un sí y que podríamos intentarlo, ¿no? Y podríamos hacerlo. Yo creo que todas estas cosas uno las tiene que sopesar para no dejar pasar las oportunidades. Y ahí estamos, yo creo que en eso lo último que dijiste, Jessica, es un tema de intentarlo. El decir que sí no significa obviamente salir de tus parámetros fundamentales de vida o de tus valores en tu vida, sino que es decir, ok, a ciertas cosas a las que le tengo miedo, a ciertas cosas que yo no habría hecho. Decir que sí es intentarlo y quedarse con eso. Claro, por ejemplo, una cosa, para muchas personas quizá a veces uno se siente restrictivo cuando uno va a un lugar o sale de viaje. Por ejemplo, para mí fue una súper experiencia ir a Puno. Yo antes pensaba que Puno por la altura, que la complicación, que de repente no hay suficiente hospedaje, quizás los lugares. Exacto. Y fue una experiencia maravillosa. Yo a todo el mundo se la cuento y ahí he regresado como 2 veces más. Y la verdad, Muy bonito. y la verdad, ese cielo estrellado en la noche, esos lugares preciosos, la gente, la alegría. La cultura. Nunca me voy a olvidar el pasacalle ese de los bailarines. O sea, jamás me voy a olvidar el yoga en las islas. O sea, realmente qué A cosas... casi 4.000 y pico metros de altura. Claro, ¿no? qué cosas tan bonitas. Y una vez me pasó igual cuando fui a Huancayo, que yo tampoco decía, no, en Huancayo. Por supuesto que me dio el soponcio en el letrero que decía 4.000 no sé cuántos, pero después ya que me recuperé, o sea... A Huancayo hay que ir, no iba a ser. Claro, o sea, cosas muy gusta. bonitas que a veces uno dice, uy, no, porque ¿cómo vamos a llegar? Pero... veámosle, o sea, qué bonito a la hora que uno llega y te pones a decir, qué buena decisión que fui. Y así uno va... Y pasa con todo. Claro, pasa con todo en la con vida. la gran mayoría de las cosas, porque también uno es sabia, ¿no? O sea, en el sentido de que tú sabes lo que definitivamente no vas a hacer. Entonces, si es que ya te lo estás pensando, es por algo. Por supuesto, por eso lo digo, lo considero. Pero, por ejemplo, como digo, tejer nunca. Pero lo demás sí, todo puede ser. Así que bueno, con esa reflexión, esos pensamientos, esas ideas y ese sí, que es un sí positivo, que es un sí motivador, inspiracional, veámoslo por ahí, sí para ser mejores, sí para lograr nuestra mejor versión, sí para avanzar en esta vida y en esta bonita aventura que es. Así que feliz vida para todos y muchas gracias. Así es, vamos a decir que sí a la vida y que sí a los cambios y que sí a las nuevas experiencias. Nos vemos.